Gamma. Ese día estaban ahí dos residentes de urgencias. Los de acá, como que uno adscrito y los residentes también. Listo. Súper. Sí, sí, ya. Ya son más gente. Bueno, hola, buenos días a todos. Buenas tardes ya, perdón. Les voy a hablar el día de hoy del tema de insuficiencia cardíaca aguda. A mí me hubiera gustado que hubiéramos visto primero insuficiencia cardíaca crónica como tal para tener un panorama mucho más amplio de la insuficiencia cardíaca y posteriormente hablar de las movilizaciones, pero bueno. Entonces, como definición de la insuficiencia cardíaca, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome crónico y progresivo que va a estar inducido por anormalidades funcionales o estructurales que va a condicionar una disfunción cardíaca. En el 2021 se hizo un esfuerzo por elaborar una definición universal de insuficiencia cardíaca, que es el cuadrito que tenemos aquí al lado, y pues nos dice que es como tal el síndrome, los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causados por una patología subyacente, ya sea estructural o funcional, y esto va a ser corroborado por al menos alguno de los siguientes, que puede ser los péptidos natriuréticos elevados o evidencia objetiva de congestión pulmonar o congestión sistémica. Cualquiera de estos nos hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca aguda se define como una nueva aparición de signos y síntomas o empeoramiento de los mismos que ya tenía el paciente. La guía europea dice que los síntomas deben de ser lo suficientemente graves para que el paciente busque atención médica urgente o se condicione una admisión hospitalaria debido a estos síntomas que se agravaron. De acuerdo a la nueva clasificación, podemos dividir a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, ligeramente reducida del 41 al 49%, preservada mayor del 50%, y también se agregó un nuevo término que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, que es los pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y tuvieron un incremento de más de 10 puntos en su fracción de eyección, o esta subió a más de 40%. Los estadios de insuficiencia cardíaca como tal, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? No, sí se... Bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda como tal están en estadio C o D. Como tal ya van a tener síntomas para clasificar una insuficiencia cardíaca como aguda. Entonces, la insuficiencia... Sí. Cuando dijeron esta nueva estadificación de insuficiencia cardíaca en estadios A, B, C y D, cambia, no checa o no correlaciona totalmente con la definición inicial, que es un síndrome. Un síndrome es conjunto de signos y síntomas con misma fisiopatología, diferente fisiopatología. Pero aquí cambia en falla cardíaca, porque si bien el síndrome tiene que incluir, sí, además de los signos, pero tiene que incluir síntomas. ¿Qué pasa cuando hicieron estas guías? Hubo mucha controversia y falta de aceptación en muchos lugares, sobre todo en lugares en México, de los cardiólogos de la vieja guardia. O sea, puros viejicios que ya estudiaron la genética hace 50 años, donde era básicamente el diagnóstico era por síntomas y corroboraban con un estudio de diagnóstico, pero nada más, eran signos, síntomas que corroboraban. Pero es eso. Porque ahora, aunque se le sigue llamando insuficiencia cardíaca aguda, es muy diferente. Creo que ya cambia totalmente. Porque si bien tenemos, dependiendo de los estadios, el primer estadio es paciente nada más que tiene factores de riesgo. Para eso. Nada más factores de riesgo. Pero no hay daño orgánico, no hay daño estructural. Y en el estadio B ya hay daño orgánico, pero no hay síntomas, ¿sí? Signos. O sea, nada más es el hallazgo de que sí hay
un daño orgánico, un daño orgánico. Entonces, si vemos en ese estadio, pues aunque tiene un daño orgánico, pero no haya síntomas, es insuficiencia cardíaca. Y no checa con la definición, una definición que es muy arcaica, que es muy vieja, que tiene como 100 años, la definición de signos y síntomas para diagnosticar síndrome total. Entonces, merece un síntoma, no hay signos. Son hallazgos por estudios de gabinete. Ya cuando estamos en el estadio 6, estadio de los vamos a tener todo un cuadro fluido De insuficiencia cardíaca. Pero sí tomar en cuenta que ya los conceptos han ido cambiando. Ya es, no solo, no basta no tener síntomas para hacer diagnóstico, sino que es que puedes sospechar y estratificar desde antes. Y la intención de estas guías es hacer diagnósticos oportunos y buscar intencionadamente datos o daño orgánico para establecer o estadificar adecuadamente la insuficiencia cardíaca. Porque si ustedes ven a un paciente con estadio A y le dicen, usted tiene insuficiencia cardíaca. No siento nada. No siento nada, el corazón está bien, no tiene ningún daño orgánico. Si es porque es con una intención de prevención y diagnóstico. Bueno, y entonces también la insuficiencia cardíaca aguda la podemos catalogar como insuficiencia cardíaca de nuevo, que es la aparición de nuevos síntomas sin una historia previa de insuficiencia cardíaca. Esta es muy importante porque requiere una investigación obligatoria de la causa subyacente que esté condicionando la insuficiencia cardíaca. Tiene una mayor tasa de mortalidad intrahospitalaria, pero menor mortalidad al egreso y una tasa de reingreso también mucho menor. A diferencia de la descompensación aguda, que es en un paciente que ya tenía previo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y esta va a ser la causa de la mayoría de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el mundo. El síndrome como tal, pues es un síndrome bastante florido, que tenemos síntomas y signos. Síntomas típicos en los que tenemos la disnea, la eutornea, la disnea paroxística nocturna, la intolerancia al ejercicio, la fatiga. Menos típicos como la tos nocturna, sensación de plenitud, saciedad postprandial, disminución del apetito, disfunción cognitiva o depresión. Y entre los signos más específicos tenemos la ingurgitación yugular, el S3, la cardiomegalia, el reflujo hepatoyugular, y menos específicos como el edema periférico, los obstructores pulmonares, ganancia de peso, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, oliguria o extremidades frías. Estos se pueden presentar o no, como ya hablamos en los primeros estadios de insuficiencia cardíaca, y ya en estadio C y D pues deben de estar algunos síntomas. Todos estos pues nos van a hablar principalmente de congestión, de la congestión que el paciente va a tener. ¿Sale? En cuanto a la epidemiología, tenemos datos limitados porque como hemos visto, la definición universal surgió a partir del año pasado, entonces no había como un estándar que nos diera una pauta para los estudios epidemiológicos, entonces los datos epidemiológicos que están con definiciones muy variadas, entonces no tenemos datos muy específicos acerca de la insuficiencia cardíaca y menos de la insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos que afecta al 2% de la población adulta, como tal, la insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de admisión hospitalaria no planeada en pacientes de más de 65 años. Hasta 1 de cada 4 pacientes tiene una rehospitalización en los 30 días, 30% es readmitido a los 3 meses y hasta el 50%, la mitad, va a ser readmitido en los próximos 6 meses. Y también tiene una mortalidad muy alta. Hasta un año puede ser desde el 30%, incluso algunos reportes dicen que puede ser hasta el 50%. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es tan apantallante como tener el diagnóstico de algún tipo de cáncer, pero el tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca incluso tiene más mortalidad que tener diagnóstico incluso de cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer que podamos tener.
En cuanto a los factores de riesgo, cualquier cosa que vea feo el corazón puede causar insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo. Más del 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es por enfermedad coronaria. La hipertensión arterial, la enfermedad reumática, cualquier cardiomiopatía, trastorno del ritmo también, principio auricular, la edad avanzada. Y fármacos también pueden causar insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto es muy variado. Cualquier cosa que vea feo al corazón puede causar insuficiencia cardíaca. En México, igual, este estudio se realizó en el Instituto Nacional de Cardiología. La mayoría de los pacientes que tuvieron por insuficiencia cardíaca fue por enfermedad arterial coronaria, después enfermedad valvular y después cardiomiopatías. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca como tal es muy complicada. A grandes rasgos, hay una patología estructural o funcional subyacente que va a condicionar alguna lesión miocárdica, puede condicionar o no un bajo gasto cardíaco, todo esto va a condicionar una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con también una consecuente hiperactivación del sistema nervioso central. Todo esto va a provocar que haya retención de agua y de sodio, y esto va a causar la congestión. La congestión o la retención de agua y sodio también va a aumentar las presiones de llenado, tanto de aurículas como ventrículos, y se van a liberar péptidos natriuréticos. La congestión es la principal causa de hospitalización y muerte en los pacientes. Los pacientes llegan por insuficiencia cardíaca aguda porque se sienten congestionados. Tienen síntomas tanto de congestión intravascular como de congestión tisular. Paciente también se dé de alta con datos de congestión, es un indicador también de tasa de hospitalización y de tasa de muerte. Por eso dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda, la congestión es lo más importante y lo que tenemos que tener cuidado. Que el paciente se vaya al egreso sin datos de congestión, porque eso es lo que va a condicionar que reingrese o que muera posteriormente de su egreso. Esto es un poquito de la fisiopatología de la congestión. En un estado normal tenemos presiones oncóticas que están aquí como una flechita o punta de flecha roja. Presiones hidrostáticas o osmóticas que son una punta de flecha azul. Cuando hay una insuficiencia cardíaca pues compensada, aumenta la presión hidrostática y disminuye un poquito la presión osmótica, y pasa lo contrario a nivel tisular. Cuando ocurre una descompensación de la insuficiencia cardíaca, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión oncótica, hace que se extravase agua a nivel tisular, y esto también va a disminuir que los glucosaminoglucanos y los ejes de proteínas se encuentren como tal unidos, y estos puentes se hagan un poquito más laxos y empiecen a acumular el líquido que va a provocar la mayoría de los síntomas. También hay retención de sodio, y este sodio, los glucosaminoglucanos en la matriz extracelular actúan como buffer para el sodio. Por eso los pacientes pueden estar mucho tiempo reteniendo sodio y agua sin que como tal se presenten síntomas o signos clínicos. En el abordaje de la insuficiencia cardíaca tenemos que identificar los factores precipitantes, la etiología y las comorbilidades que tiene el paciente. En el diagnóstico se tiene que hacer una buena historia clínica, ver los signos o los síntomas que tiene el paciente de insuficiencia cardíaca aguda, pedirle dentro de los estudios de gabinete obligatorios está el electrocardiograma, tomarle saturación de oxígeno, tomar un ecocardiograma, laboratorios de inicio, una radiografía de tórax para valorar los datos de edema pulmonar, incluso un ultrasonido pulmonar y algunas otras investigaciones específicas de acuerdo a la patología subyacente que nosotros estemos investigando. Si los péptidos natriuréticos se encuentran disminuidos o más bien no se encuentran elevados, se puede descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
Si los péptidos se encuentran elevados, se confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se tiene que investigar y tratar la causa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en cada uno de los estudios que vamos a solicitar? ¿Y cuándo se tienen que solicitar? El electrocardiograma se tiene que solicitar durante la admisión y durante la hospitalización también se tienen que tomar si es, por ejemplo, que la etiología sea un síndrome coronario. Podemos encontrar datos de arritmia, de isquemia miocárdica, y eso está recomendado, es obligatorio. Y el ecocardiograma también es un estudio obligatorio en el ingreso de una insuficiencia cardíaca. En el ecocardiograma podemos encontrar datos de congestión, de disfunción cardíaca o alguna causa mecánica como por ejemplo en un infarto, una ruptura de cuerda tendinosa. La radiografía también se tiene que tomar o un ultrasonido pulmonar. Dentro de los estudios de laboratorio que se tienen que tomar están los péptidos natriuréticos, troponinas, creatinina, electrolitos séricos, perfil de hierro. También la anemia es una causa de descompensación de los pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, perfil tiroideo. Hipo e hipertiroidismo son causas también de hospitalización en pacientes que tienen de descompensación de la insuficiencia cardíaca, dímero D. Procalcitonina, las neumonías o la tromboembolia pulmonar también son causas de descompensación de una insuficiencia cardíaca, lactato y tomar también una gasometría al paciente para valorar el estado de oxigenación. Las causas de un péptido natriurético elevado que no sean parte del diagnóstico, otras causas pues de elevación de péptidos natriuréticos que no sean insuficiencia cardíaca también son vastas, entonces también tenemos de tomar en cuenta cada una de estas en el abordaje para no confundirnos durante el abordaje que tengamos en el paciente, ¿no? ¿Cómo se va a presentar un paciente con insuficiencia cardíaca? Se puede presentar de diferentes maneras. Una forma clásica que tenemos como se van a presentar son estos cuadritos que es este cuadro que va a variar de acuerdo al grado de congestión o al grado de de perfusión, perdón. Entonces, si el paciente entre más congestivo es, se puede catalogar como mojado o si no está congestivo como seco o como húmedo. Digo, como húmedo si está, no mojado, perdón. Si está hipoperfundido, el paciente se cataloga como frío y si está bien perfundido es un paciente que se puede catalogar como caliente. Entonces, aquí tenemos los principales perfiles en los que se puede presentar el paciente con insuficiencia cardíaca y la mayoría de los pacientes van a tener un patrón de caliente húmedo. Y en este patrón, la indicación es que se utilice diuréticos como tal para aliviar la congestión y se pueden emplear vasodilatadores si hay redistribución de el edema hacia nivel pulmonar. Entonces, este cuadrito es de la guía europea, que es el paciente mojado, húmedo y caliente, principalmente. Este paciente se va a presentar principalmente con disfunción del ventrículo izquierdo. Va a haber retención de sodio-agua. La principal causa de los síntomas va a ser acumulación de líquidos e incremento de la presión intraventricular. El inicio va a ser gradual. El principal perfil hemodinámico va a ser incremento de las presiones y va a haber una fracción de eyección del ventrículo disminuida. Y el principal tratamiento van a ser diuréticos, inotrópicos si están indicados o vasopresores igual si están indicados. En cuanto al manejo prehospitalario que maneja la... Es una manera muy sencilla
muy rápida o clasificar al paciente que está descompensado, o es una falla cardíaca crónica descompensada o una. Si el paciente está muy perfundido, la piel va a estar Caliente. caliente o fría. Si está hipoperfundido, pues claro que va a estar fría. Y si está húmedo o seco, entonces tiene que lo normal es seco y caliente. Pues dependiendo de esto, vamos a poner al paciente en esas 4 categorías. ¿Cuál es la peor? Pues que esté Frío y húmedo. Y húmedo, sí. pues quiere decir que ese paciente está en choque. Pues, y esa es la forma mucho más rápida. Ya después de eso, tenemos pacientes en ese momento de primera intención. Nada más de tocarlo, ya uno puede saber cuál es el estado del paciente. Para eso son estos cuerpos, nada más para que pones la mano, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Bueno, en cuanto al manejo prehospitalario que va a tener el paciente, la guía nos dice que debe de haber una monitorización no invasiva del paciente con saturación, frecuencia cardíaca, respiratoria, TAI y un electrocardiograma. Suplementar oxígeno si se encuentra con saturación de oxígeno menor a 90 o una PA2 menor a 60, no 600. En el manejo del paciente, igual se debe de valorar la congestión. Si el paciente se encuentra congestivo, darle diuréticos y que es de este lado, darle diuréticos y aliviar la congestión. Si no responde a diuréticos, darle optimización de la terapia para insuficiencia cardíaca. Si no se alivia la congestión con diuréticos, se incrementa la dosis del diurético o se puede combinar con algún otro diurético como las tiazidas. Se tiene que, si no se alivia con todo esto, se tiene que hacer se puede considerar realizar una terapia de reemplazo renal. Si el paciente se encuentra hipoperfundido, se pueden dar diuréticos y aparte darle inotrópicos. Si se alivia la congestión, pero se encuentra todavía hipoperfundido, considerar dar vasopresores. Y si persiste la congestión, valorar el daño órgano que haya tenido y valorar otras terapias ya de asistencia ventricular mecánica o cuidados paliativos. En cuanto a los diuréticos, ¿cómo se van a manejar? Si el paciente, primero valorar si el paciente antes consumía diuréticos. Si no consumía diuréticos antes, se puede dar una dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida IV y valorar la respuesta que tenga. Si el paciente sí consumía diuréticos, darle 1 o 2 veces su dosis que tomaba durante el día e igual valorar la respuesta. ¿Cómo se va a valorar esta respuesta? Se tiene que valorar con la cantidad de diuresis que tenga horaria. Durante las primeras 6 horas tienen que pasar más de 100 a 150 mililitros por hora, o también se puede realizar con el sodio urinario. Con máximo 2 horas, a partir de 2 horas después, y se debe de encontrar un sodio urinario mayor a 50 o 70 miliequivalentes sobre litro para que se considere una buena respuesta diurético. Si tuvo el paciente una buena respuesta diurético, se tiene que repetir una dosis similar cada 12 horas y continuar valorando la respuesta. Esta dosis se tiene que continuar hasta que el paciente ya no se encuentre congestivo. Se tiene que valorar los electrolitos séricos y la creatinina cada 24 horas para ver que no tenga deterioro de la función renal. Y si el paciente, por ejemplo, no respondió o no hubo una adecuada respuesta valorada a través del sodio urinario de la uresis, se tiene que doblar la dosis hasta alcanzar una dosis máxima. La dosis máxima que manejan en la guía es de 400 a 600 miligramos, pero se puede considerar hasta darle 1000 miligramos de dosis de furosemida.
Si no responde a todo esto, se puede hacer una combinación de diuréticos con diuréticos tipo tiazida o incluso en algunos lugares se ha considerado manejar con SGLT2 o con baptanos. Pero todo esto no está como tal en las guías. Los vasodilatadores se utilizan porque disminuyen el retorno venoso, disminuyen la congestión y disminuyen la poscarga. Su uso es en pacientes que tengan edema agudo pulmonar. Van a causar una redistribución de líquidos a los pulmones con incremento de la poscarga y se debe considerar solo si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 110. Los inotrópicos, ¿Qué vasodilatadores usarían? la guía dice que nitroglicerina. Porque la podemos ir explicando. Ah. En el contexto agudo, tiene que estar todo intravenoso. Fármacos se podemos identificar con eso. También puede ser que la dependencia, los nitratos y esa, vamos a ir marcando cada 2-3 minutos la desinfección para ver qué pensamos. Y esto lo vamos a pasar. Si baja los determinantes de la presión arterial, si baja el gasto cardíaco, ¿qué pasa? Las resistencias vasculares tienen que incrementarse para mantener la presión y mantener la función de perfusión. Pero ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye más todavía si le aumentamos la poscarga. Entonces, con vasodilatadores le vamos a ayudar, vamos a facilitar esa poscarga. Pero son muy lábiles en la presión arterial. Se tiene que iniciar eso, claro, una terapia intensiva, una terapia de hormonales, porque es lo ideal, es paciente con insuficiencia cardíaca aguda. O sea, puede ser en piso, pero tiene que estar en una vigilancia muy estrecha, porque tienes que estar manejando y especificando con estos vasodilatadores, tienes que estar pegado al paciente, porque si se hipotensa, se le choca y ¿Y a qué dosis se inicia? la nitroglicerina se puede usar con las más bajitas. Nada más es para que, porque tienes que ir poco a poco, porque si se te va, los encontramos, el margen es más pequeño. Sí, pero si habitualmente empezamos nosotros con 5 miligramos, y vas viendo la respuesta. Conforme vas vasodilatando, pues el gasto cardíaco va a mejorar, y si le agregas el diurético, que va a estar con diurético con infusión. ¿Por qué infusión? ¿Por qué no oral? Es intestinal. Entonces, oral ya no se va, difícilmente va a haber una absorción a los controles personales. Lo ideal es Y y B, y los puedes manejar con dosis cada 6, cada 8 horas, o infusión. Es mejor. En cuanto a los inotrópicos, su uso se reserva en pacientes que tengan disfunción sistólica del VI, bajo gasto cardíaco y se encuentren hipotensos. Se prefiere el uso de levosimendan sobre dobutamina en pacientes que ya tengan uso previo de betabloqueadores. Ellos siempre y cuando no estén. No, ajá, sí, o sea que no estén hipotensos, que no tengan presión arterial sistólica menos de 90. Si tienen menos de 90, no se recomienda su uso. Lo que hacemos habitualmente es, si son pacientes que están en el límite, sabemos que están con 90 de sistólica, podemos usar el inotrópico, pero también lo podemos agregar un vasopresor. Los podemos empezar los dos para mantener la presión y mantener el poder usar el levosimendan y tener todos los beneficios. ¿Sí? Difícilmente o actualmente el uso de, salvo que estén en choque, usaremos otro tipo de. Hay muchos lugares que usan mucho la vitamina. Nosotros no lo usamos porque generan muchas arritmias. Se le cayó.
La verdad es que nosotros en cambio no usamos más de vitamina y de leucemia si nos hablamos por un caso de eso. En caso de que veamos que están. Y otra cosa, podemos usar antes se usaba no, 24 horas. No es necesario más de 24 horas. No se usa, entonces ahora una terapia un paciente una semana con no sirve de nada. Después de 24 horas, no sirve absolutamente de nada. Ese efecto va a durar 15 días. 4 horas, sí. En cuanto a los vasopresores, el objetivo es mantener la perfusión. La norepinefrina se va a preferir en pacientes que tengan choque cardiogénico y la dopamina se asocia a mayores eventos arritmogénicos y mayor mortalidad en pacientes con choque cardiogénico, entonces no se recomienda. En cuanto a la No sé, cuando el paciente persiste con choque, a pesar de estar en dosis pobres de norepinefrina, tenemos que usar algo más. Lamentablemente no tenemos aquí en el hospital los dispositivos de asistencia ventricular. Un paciente que sigue chocado, a pesar de tener dosis de norepinefrina, ya no tienes que pasar a un dispositivo de circulación o de asistencia ventricular. El ECMO, puede ser reno arterial, venoso, quedan, estela, hay muchos dispositivos de asistencia ventricular. Si no te mejora, pues va a tener que pasar eso. En cuanto a la tromboprofilaxis, esta se recomienda en pacientes que no estén previamente anticoagulados o no tengan alguna contraindicación de anticoagulación. Si ya se encuentran anticoagulados, continuar con su anticoagulación usual. Y también se debe de hacer una evaluación a la prealta. Como les estuve comentando, la congestión es el principal indicador de una buena terapéutica en insuficiencia cardíaca aguda. Y esta se va a asociar a mayor tasa de mortalidad y readmisión. Debemos de ver que el paciente se encuentre ya sin datos de congestión a su egreso. Se debe de optimizar el tratamiento médico antes de su egreso, se debe tratar las comorbilidades, se debe de iniciar o reiniciar el tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca, que yo creo que vamos a ver en la siguiente clase de insuficiencia cardíaca crónica, que es un IECA, ARA, un inhibidor inhibidor antagonista de la aldosterona, un SGLT2 y un beta bloqueador. Se debe de hacer seguimiento a 1 o 2 semanas para monitorizar los signos y síntomas de congestión. Se debe de evaluar la volemia. Se puede pedir al paciente incluso que se pese diariamente para valorar si se encuentra aumentando de peso debido a retención de líquidos, y se debe de valorar su función renal, se debe de pedir electrolitos y pedir un BNP en su seguimiento para valorar que el paciente se encuentre con un buen tratamiento médico y no vaya a ser readmitido después por el mismo motivo. Y esta tablita es igual de la guía, que nos divide al manejo que se le debe dar en las diferentes fases de tratamiento, en la fase inmediata, en la fase intermedia y en la fase prealta o en el seguimiento, y los objetivos que debemos de tener en cada uno de ellos y lo que debemos de realizar, que es prácticamente un resumen de todo lo que vimos, para que nos podamos tener una idea de lo que se tiene que hacer y de lo que debemos de hacer e investigar siempre con los pacientes para que no tengamos readmisiones con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Y ya es todo. Antiprofiláctico. Pues, en nuestro país. Pues es 1 miligramo. 1 miligramo cada 24 horas. Sí. A menos que tenga una indicación de anticoagulación. Si tiene falla renal,
protocolo, o sea, nada más, si requiere cooperación total, se reduce a un miligramo por kilo de más salida. Y si es para tomo profilaxis, de la falla cardíaca vemos que lo más frecuente que la causa es la cardiopatía en el infarto de voluntad. Entonces, ¿qué esperarían encontrar en una insuficiencia cardíaca? Signos característicos. Pues dolor precordial. Además, ¿de la insuficiencia cardíaca? Sí, no de la choque, Edema pulmonar. ¿Lo encontrarían con edema? Periférico. No, periférico no. Periférico Edema no. pulmonar, entonces, cambia totalmente el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda a una insuficiencia cardíaca cronificada. ¿En qué pasa? Porque hay edema periférico en la falla cardíaca. Tiene que ver, claro, tiene que ver porque al activarse el sistema renina que presiona aldosterona, va a aumentar la presión de la cortisol. Y también el sistema simpático va a activar el sistema renina. Pero, ¿qué pasa a nivel pulmonar? Una falla. Pues hay se puede encontrar causas de hipertensión pulmonar y como aumento del factor, o sea, presiones retornas del ventrículo Aumenta la presión pulmonar. auricular. Hay hipertensión arterial. Aquí siempre hay que diferenciar porque si es un paciente con falla cardíaca crónica y se tiene hipertensión arterial pulmonar, mucho peor porque los pueden hacer bullying. Si son cardiólogos, porque la hipertensión arterial pulmonar es diagnóstico nosológico. Hipertensión pulmonar nada más es el hecho de aumento de las frecuencias vasculares pulmonares secundarias a lo que quieras, ¿sí? En falla cardíaca crónica izquierda, ese aumento de la presión retrógrada, el hecho capilar pulmonar, por eso se eleva la presión pulmonar. Entonces, aumento de la presión pulmonar, pero es un aumento de la presión pulmonar postcapilar, que es por falla izquierda. Y en el contexto de hipertensión arterial pulmonar sería del tipo 2, que son por falla izquierda. Una condición cardíaca izquierda que aumenta las presiones pulmonar. Pues si aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar, y esa presión también se va a transmitir al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, y ya los trampos de falla. Pero en insuficiencia cardíaca aguda o infarto agudo del miocardio no vamos a encontrar eso. ¿Bien? Y en una tromboembolia pulmonar vamos a encontrar extractores. ¿Y qué pasa? Pues va a ser todos los datos clínicos de falla derecha. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que hacer un tratamiento, pero no tienes que determinar si es falla izquierda, falla derecha, cuál es lo que causó la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El mayor problema es más difícil tratar la insuficiencia cardíaca que la crónica descompensada. Porque la crónica descompensada ya dice, se puede visto, ¿sabes? La etiología. Y en aguda no, yo tienes que tener un diagnóstico, para que es un tratamiento específico y entonces siempre hay que determinar bien si es cardíaca, derecha, izquierda, si es mixta. Si tengo un paciente con hipertensión arterial pulmonar, con falla cardíaca derecha y edema, de manejas diuréticos, tienes que tener muchísimo cuidado porque le bajas el brazo izquierdo, ¿sí? Porque hay hiperflujo pulmonar
Si hay hipofuso pulmonar no tromboembolia pulmonar, ¿qué pasa con la precardia izquierda? Está disminuida. Si se manejas diuréticos, pues vas a bajar más todavía esa precardia izquierda y pues el gasto izquierdo se va a caer y el paciente va a estar siempre hipotenso. Y esto sí es un problema que tenemos con los neumólogos, porque ellos también manejan, y los cardiopulmonólogos manejan hipertensión arterial pulmonar. Y cuando se descompensan, les dejan producir infección. Y esto lo vemos, nos hemos dedicado a lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Y los foros donde están los neumólogos y cardiopulmonólogos, cuesta un trabajo hacer este tipo de esto. Estamos manejando casos clínicos, estamos manejando diurético y hasta con presiones bajas, baja de diurético, hidráulica pura, es cuestión de hidráulica. Entonces, tienes que tener el diagnóstico preciso, qué es lo que vas a aplicar, todo ese diagnóstico preciso. Porque de ahí pues, va a haber fármacos que vas a poder y que vas a poder ser muy, muy prudente. ¿No? Nosotros los médicos debemos. Ahora, ¿es ideal en todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda, resistente aguda o crónica descompensada? ¿Cómo los vas a monitorizar? Ideal. Con un catéter de flotación. Porque todo el tratamiento se tiene que hacer objetivamente. Con un catéter de Swan-Ganz, perfecto, que vas a hacer por termomedición la medición de todo el gasto cardíaco. Y vas a ver cómo están las resistencias vasculares sistémicas, pulmonares, los índices, gasto cardíaco, índice cardíaco, absolutamente todo. Y además, con un catéter de decímetro, para que vayas manejando ser pesado. Si no tienes eso, por lo menos hay que tener un catéter central y hacer los cálculos por fin. ¿Sí? No es suficiente con una gasometría venosa. Si tú haces una gasometría venosa central, no es suficiente para que tomes todas las decisiones terapéuticas y los ajustes que vayas haciendo. Y es algo que en algunas terapias usan mucho eso. Que ya por el gasto por la gasometría central, ya decidí ponerle esto y esto y esto y esto y esto. No, les ponen incluso vasopresores, no vasopresores inotrópicos, cuando son gastos que están muy incrementados por el sepsis. Y en sepsis el gasto cardíaco está muy grande. Entonces, si tú les pones y hay hipoperfusión, pero porque no hay resistencias vasculares, pues hay hipoperfusión. ¿Y qué pasa? Te va a salir una gasometría baja, venosa, baja, y se falla cardíaca, vamos a ponerle vas a hacer saber más rápido esa cosa. ¿Alguna pregunta? Beta bloqueadores ya del manejo de falla cardíaca aguda, uso de beta bloqueadores. No iniciar, o sea, no iniciar. O altamente cardios o que quieran. Falla cardíaca aguda, nunca. Si no tienes la etiología y si es de nuevo, no se usan beta bloqueadores. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca no localizada o descompensada? Sí, ya la dosis, pero no se puede. Pero no se suspende. Sí, ya lo tomaba, Se baja la dosis, pero no se suspende. El uso de espironolactona. Eso debe es en el contexto de crónica y para aquellos pacientes con TI menor a 35%. 40%. Menor a 40%, porque se le puede disminuir totalmente. ¿En aguda? Sí, se usa, pero ¿cuál es? O sea, se puede usarlo. Si es por carencia isquémica, claro que lo puedes usar. Y ahora lo que más se usa son los tipos de antagonistas de la aldosterona. Si falla cardíaca aguda, el contexto de infarto agudo ha demostrado que disminuye la cardiaca. Entonces, sí están indicados tantos antagonistas de la aldosterona, pero depende de temas. Viejas, En agudo.
Ya que se compensó, Ya que se comenzó, ya inicia pues la ya terapia. el tratamiento, incluso por todos los fármacos actuales para fármacos, pero no se dan todos de un jalón. Puedes dar los primeros de medicina y después agregar los IS-2 y tienes que terminar de tienes que terminar Número de glucerol. y no tengo las preguntas. Bueno, una está que presentar. Ahora, la ventaja tenemos, tiene una ventaja enorme, la tecnología de este tiempo, porque es muy fácil que ahora se compren estos ultrasonidos portátiles. Hay muchísimas marcas. Pero está más caro. Porque cuesta como 100,000 pesos. ¿Cuál es el más económico? Como 100,000 pesos, pero cuesta como 100,000 pesos más la licencia. Pero cuesta como 50,000. Y son 100,000 pesos el Hay muchas otras marcas, unos son más sencillos, pero ya cada vez salen más dispositivos portátiles que puedes medir. Tiene función o tiene la aplicación para eco, por lo menos para hacerlo más fácil, que es PEGI. Le echas un ojo al corazón, ves si hay valvulopatía, ves cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, función diastólica, y con eso, ya con eso sabes cómo está. Pero y también tienen muscular, hígado, pulmones, para ver, y hay que decir todo, ¿no? Ya combinados. Hay muchas marcas en el mercado. Yo he visto desde 30,000 pesos que tiene aplicación para vascular, pulmón, corazón, ¿sí? Y tiene todo. Ya lo ves en ese momento, una terapia intensiva, medicina interna en ese paciente, ya puedes hacer diagnósticos más precisos y dar un tratamiento así bien optimizado. El electro es fundamental, ¿sí? ¿En qué casos de falla cardíaca aguda el electro de ser diagnóstico? Párpado de miocardio, ¿qué otro? Arritmias, ¿qué más? Pericarditis, pericarditis. Lo que pasa es que ya cambió el término. Antes sí se hablaba de sobrecarga sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Es muy inespecífico. Entonces ahora nada más se llaman trastornos de la repolarización inespecíficos. Ya no es determinante. De hecho, ya se le llama cardiopatía hipertrófica parasimétrica. Ahí puedes verlo con un negro, puedes ver. Voy a funcionar con falla derecha. Si no hay repercusión derecha, no vas a encontrar nada. Porque en el electro se ve el rama derecha más clásicos S1, T3, T3, porque se dilata el ventrículo derecho. Si hay cronomegalia por pero no hay dilatación, no hay repercusión hemodinámica, no va a ser, eso va a ser. Entonces, dímelo de y diagnóstico definitivo. Y los puedes sospechar por él. Si por ello ves que está afectada. Eso, dímelo de alto. Entonces, siempre tiene que buscar el rápido, porque eso si no identificas un impacto del miocardio y está infectado, vas a estar tratando, pero si no abres la arteria, pues y si tiene un derrame pericárdico importante y le das diurético, ¿qué pasa? Pues no, también Derrame pericárdico más diurético. No, pero desde luego no te se lo desplegas y además tienes una obstrucción, entonces lo quitas más. En el derrame pericárdico está contraindicado el diurético.
porque si no estaba descompensado, vas a descompensar por el diurético, porque depende totalmente del volumen. Entonces, el llenado de las cavidades de las cámaras también depende del volumen que hay. Si tú tienes una presión extrínseca y esa presión está incrementándose, ¿qué pasa con las cavidades cardíacas? Se van a penetrar, no se van a extender. Entonces, si manejamos diurético, bajamos más el volumen intravascular y favorecemos el colapso de cavidades. Entonces, le puse diurético de chino, se murió porque no estaba venía muy mal. Nos le echamos nosotros. Era de raza de medición. Vamos a ver más de falla aguda o de falla aguda. Crónica, o sea, quedan 2 clases de insuficiencia cardíaca crónica. Los pacientes, ¿qué vamos a ver? Son dos de crónica. Son 2 días de Son 2 días de insuficiencia cardíaca. Hay mucho material en estudios clínicos. Estudios clínicos y falla cardíaca crónica. Hay un arsenal gigantesco. Los que van a dar falla cardíaca crónica, los estudios que han demostrado beneficio en cada uno de todos los cuales. Y SGLT2, todos los beta-bloqueadores, ahora con los inhibidores de supliticina y con los antagonistas de la aldosterona, que son los pivotes. Mañana, entonces. Mañana vengo. Voy a estar renovando el pasaporte. Como seguramente voy a entrar así rapidísimo, voy a salir rapidísimo. Entonces sería el día